Buen día, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Voy a necesitar de su silencio y de su atención, por favor, para empezar la clase bíblica. Y hoy vamos a ver un libro muy particular que es Cantar de los Cantares. Y como siempre voy a empezar preguntándoles si han leído este libro. Que levanten la mano los que han leído Cantar de los Cantares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Vamos a empezar con una oración. Lucas, ¿puedes orar, por favor? Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa un domingo más. Gracias, Señor, porque podemos visitarnos, Señor, en tu casa, de oración, Padre, podemos venir a ver tu palabra, a meditar en ella, Señor, gracias porque podemos estar juntos aprendiendo, Señor, y pedimos que tú nos acompañes esta mañana para poder estar atentos, Señor, a tu palabra, estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar a través de Carlos, Señor, gracias por él, por su vida, Señor, que tú lo estés bendiciendo, Señor, y estés hablándonos a través de él, que podamos crecer en ti, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, Señor, que tus consejos, Señor, para nuestra vida, Señor, gracias por estamos hoy en tus manos, en nombre de Jesús, nuestro Salvador, Amén. No hay niños, ¿no? Porque este libro es un libro un poco para adultos. Vamos a empezar entonces con el título del libro. Ustedes han escuchado la frase Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Que habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esta frase Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguien tiene una idea? Es el Rey absoluto sobre todo, el Señor absoluto sobre todo. No hay nadie más alto que Él. Muy bien, Gaby. Entonces, esa frase Rey de Reyes significa que es el Rey por sobre todos los reyes, y esto implica entonces una supremacía o una superioridad ante otros, ¿no? Igual como Señor de Señores significa que es Señor ante todos los señores que existen en la tierra. De la misma manera, este libro también se llama Cantar de los Cantares. Esto significa entonces que es el canto más grande que puede existir o el mejor de todos los cantos que escribió ¿quién? Salomón. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, se nos dice que Salomón escribe ¿cuántos cantos? Primera de Reyes 4:32, ¿quién me dice? $1005 cánticos, escribe 1005 cánticos. Y uno de estos cánticos es este, que es el supremo, el Cantar de los Cantares. El autor, como ya les había mencionado, es Salomón. Gaby, tú que estás ahí con la Biblia, capítulo 1, versículo 1, si nos puedes leer. El Cantar de los Cantares de Salomón. Simple, ¿no? Ahí está. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, dice la Reina Valera. Pero no solamente eso, sino que también su nombre aparece 7 veces a lo largo de todo el libro. Lo vemos, lo que leíste en el versículo 5 también del capítulo 1, capítulo 3, versículos 7 y 9 y 11, capítulo 8, versículos 11 y 12. En todos esos versículos se menciona al rey Salomón. Es por eso que podemos deducir que Salomón es el autor. Ahora vayamos al tema principal de Cantar de los Cantares. Y para esto déjenme contarles, hermanos, que
ha habido a lo largo de los siglos, a través de la historia, un conflicto, porque en este libro, por eso les mencioné que no haya niños, ¿no? Porque en este libro vamos a ver imágenes sexuales explícitas y muchas palabras que han perturbado a lo largo de la historia, como les dije, a muchos cristianos, a muchos hombres, y han incomodado a algunas personas. Es más, algunos se han cuestionado si este libro debería estar en la Biblia o no. Entonces, debido a eso, debido a todo lo que se ocasionó, se ha producido una variedad de perspectivas respecto a qué trata este libro, respecto a las interpretaciones, a los propósitos. Entonces, no hay ningún tema central teológico explícito, ¿no? Porque hay muchas maneras de interpretar este libro. Estuve buscando, investigando. Una vez escuché que había 4 maneras de interpretar este libro, Cantar de los Cantares. Y también estuve investigando y con la que más me quedo es que hay 3 maneras. Unos que lo interpretan alegóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro de Cantar de los Cantares es más una simbología, una tipología de lo que es el amor de Dios hacia su pueblo, y no todo lo que dice sobre la sexualidad acá en este libro. Otra manera de interpretar también Cantar de los Cantares es todo lo contrario, tomarlo todo de manera literal, ¿no? Todo lo que dice de manera literal. Y la tercera opción de interpretar es combinar ambos. O sea, ni tan literal ni tan alegórico. Y que es la manera más correcta de interpretar las Escrituras, también debido a su contexto. El contexto inmediato de este libro es en sí el matrimonio. O sea, a lo largo de todo este libro, para los que no han leído el libro, se va a hablar del matrimonio, se va a hablar de cómo funciona el matrimonio. Vamos a ver 3 partes después que les voy a explicar cómo se divide este libro. Y básicamente trata de eso, de 2 personas, que es el rey Salomón, el cual aparece como el amado en el libro de Cantar de los Cantares. Y vamos a ver también a la mujer, a la doncella Sulamita, que es su pareja. Como les dije, ¿no? El contexto inmediato de este libro es el matrimonio. Pero más allá de este contexto, un teólogo, Stephen Dempster, escribió lo siguiente, y me dejó impactado también este comentario. Quiero que presten mucha atención, por favor, hermanos. Dice así: despojado de su contexto literario, el cántico podría ser casi pornográfico, dice. Imagínense. Pero el texto del canon restringe el significado al contexto del matrimonio y lo expande para incluir una relación entre Yahvé e Israel. ¿Por qué dice esto este teólogo? Porque, como les dije, hay muchas imágenes sexuales explícitas dentro del libro. Por eso es que si lo sacamos de su contexto literario, vendría a ser como un libro pornográfico, básicamente. Pero, como les dije, que el mismo canon, le da un significado más. Le da un significado más que incluye la relación de Dios con su pueblo Israel. Al igual que el libro de Eclesiastés que estuvimos viendo la semana pasada, este libro fue colocado con la literatura post-exílica en la Biblia hebrea. Para empezar, ¿ustedes se acuerdan lo que es el canon? ¿Quién me puede decir qué es el canon? ¿O qué significa canon? No, no es la marca de colchón. Sí.
Muy bien, Esteban. Entonces, canon significa estándar, ¿no? Es una regla que se hicieron para ver qué libros pueden estar incluidos en la Biblia y qué libros no pueden estar incluidos en la Biblia. Entonces, como les dije, este libro, Cantar de los Cantares, fue incluido post-exilio. ¿Qué significa post-exilio? Eso es fácil. Después del exilio. ¿Y qué pasó en el exilio? ¿Qué es exilio? Muy bien. Muy bien, Gaby. Entonces es eso, ¿no? El exilio es cuando lo llevaron cautivo al pueblo de Israel. Y este libro, Cantar de los Cantares, fue incluido en la literatura post-exílica. Incluso en el juicio de Dios durante el exilio, Dios muestra gráficamente su profundo amor por su pueblo. Quiero que vayan a Isaías 62, 5, la sección B. Isaías 62, 5b. ¿Quién lo puede leer? Sí, por favor. Amén. ¿Vieron ahí entonces esa muestra de amor de Dios? ¿Y cómo qué lo compara? Con el gozo que puede tener el esposo y la esposa, dice. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces vemos que este libro, Cantar de los Cantares, como les dije, fue incluido en el canon después del exilio. ¿Para qué? Para que para que las personas, del pueblo de Israel vean el profundo amor que tiene Dios para con su pueblo. Incluso durante el exilio, como acabamos de leer en Isaías, Dios muestra su amor para con su pueblo. Entonces, así que hermanos, lo que el libro significa, o de lo que trata el libro, básicamente, es del que el hombre y la mujer estén desnudos y sin vergüenza en una celebración de amor, así como el amor de Dios para con nosotros. Entonces podemos resumir este libro diciendo lo siguiente. Al principio de la creación de Dios, los creó a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? En Génesis, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y ellos lo que debían hacer es reflejar la gloria de Dios a través de una relación sexual armoniosa y pura. Les hago una pregunta. ¿El sexo vino antes del pecado o después del pecado? ¿Antes? ¿Amén? ¿No están seguros? Quiero que vayan a Génesis, capítulo 1. Versículo desde el 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Pepe, si lo puedes leer.
Amén. ¿Vieron? En el versículo 28, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo los bendijo? Multiplíquense, fructificaos y multiplicaos, ¿no? Entonces, vemos que el pecado, ¿en qué capítulo entra? En Génesis, capítulo 3, muy bien. Y lo que acabamos de leer es el capítulo 1. Y Dios les bendijo de esa manera, diciendo que se multipliquen, ¿no? Que sean fructíferos. Entonces, vemos ahí que el sexo ya estaba incluido antes de la caída del pecado. Entonces, el sexo no es algo malo, no, es una bendición de Dios. Y de eso es lo que trata el libro de Cantar de los Cantares, y que nosotros podamos ver eso en el libro de Cantares. Sin embargo, como les dije, cuando el pecado entró al mundo en el capítulo 3 de Génesis, todo se vino abajo, todo se derrumbó. Entonces nuestras naturalezas pecaminosas entraron, ¿no? Y todo se distorsionó, sobre todo el sexo, la sexualidad. Pero aún incluso después del pecado, los hombres y mujeres han sido llamados a una vida de monogamia. ¿Saben lo que es monogamia? Una sola pareja, claro. Una sola pareja. Mono viene de uno. Monogamia. Poligamia es aquella persona que tiene muchas parejas. Pero Dios siempre quiso que tengamos solamente una sola pareja. Eso lo hizo desde el inicio. Si no, hubiera creado varias Evas, ¿no? Pero no fue así. Entonces, Dios quiere eso incluso después de la caída del pecado, que vivamos una vida en monogamia y de pureza sexual también. Entonces, lo que el libro ensalza en todos sus capítulos es la belleza y el valor de vivir una relación así. Y nos advierte que no debemos crear nosotros nuestra propia agenda. O sea, que no debemos ir en contra de la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos una vida plena, sexual, con nuestra pareja, obviamente, dentro del matrimonio. Ahora sí, vamos a entrar un poco en el libro, y vamos a ver que el libro se divide básicamente en 3 secciones. Uno es el cortejo, desde el capítulo 3, 5, de ahí vamos a ver también la ceremonia de bodas y la consumación del matrimonio, y la vida del matrimonio en sí, hasta el final del capítulo 8. 3 secciones. Cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos en el matrimonio. Primero vamos a empezar con el cortejo. Obviamente no te vas a ir a casar con una persona si no se enamoran, ¿no? Si no se cortejan. Y el tema principal es la paciencia. Quiero que vayan al capítulo 2, versículo 7. Erika, si lo puedes leer, capítulo 2, versículo 7. Amén. Entonces, el contexto de este versículo nos dice que este joven y la chica aún no se han casado. Y la joven, la doncella, expresa su deseo de mantenerse casta hasta que llegue el momento adecuado. Por eso es que dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que nosotros debemos guardarnos puros hasta el momento del matrimonio. El sexo no es malo, como les dije, el sexo es una bendición de Dios, pero lo que la Biblia nos enseña es que debemos guardarnos castos y puros. Y también la chica, la joven, anima a otras mujeres a hacer lo mismo.
Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, ¿no? Que se guarden puras para el momento indicado. Esto lo que hace es honrar a Dios, y en el matrimonio el sexo será más hermoso, porque como les dije anteriormente, si nosotros hacemos nuestra propia agenda sexual, todo está perdido. No vamos a honrar a Dios y mucho menos el sexo será hermoso en el matrimonio. Y ese es el problema de hoy en día, del mundo, que no conoce la palabra de Dios y que ellos hacen todo al revés, ¿no? Primero tienen sexo y después se casan. Es más, ni siquiera algunos ni se casan. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos sí debemos obedecer. Vayamos ahora entonces a la segunda parte del libro, y es la boda. Una vez después de que se haya hecho toda la parte del enamoramiento, del cortejo, viene lo más hermoso, que es la boda y la consumación de la boda. La boda llega en el capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla sobre la boda. Mati, si lo puedes leer con voz fuerte, todo el capítulo 3. Sí. Amén. ¿Vieron? Entonces, es curioso que en el versículo 5 se repite lo que habíamos leído anteriormente, de guardarse castos y puros para el matrimonio. Luego, desde el versículo 6 al 11, nos muestra cómo es que el rey Salomón se prepara para el día de su boda. Y luego llega el momento de la consumación del matrimonio. Una vez escuché a Fernando decir que el matrimonio no vendría a ser matrimonio si no se consume en el acto sexual. O sea, no vendría a ser matrimonio. Se pueden casar, pero si no hubo sexo, entonces no es válido. Y es por eso que ahora viene el capítulo 4, que es el que escandaliza a muchas personas, porque habla precisamente del matrimonio. Mientras hacía esto dije, ¿les mando a leer a alguien o no? Y dije, pero ¿por qué no si es la palabra de Dios? No tiene nada de malo. Así que, a ver, a Pepe que tiene voz fuerte, voz varonil. El capítulo 4, todo el 4. Tus palabras me tienen hechizado, tus mejillas las
la cima del Seir y del Hermón, baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una apuesta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía, más agradable que el vino tu amor y más que toda especia de fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel, leche y miel esconde bajo la lengua. ¿Cuál es la fragancia del Líbano? Es la fragancia de tu vestido. Jardín cerrado del sur, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Tus pechos son un huerto de granada con frutos exquisitos, con flores de nardo y azahar, con toda clase de árbol resinoso, con nardo y azafrán, con cálamo y canela, con mirra y aloe, y con las más finas especias. Eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo del Líbano desciende, arroyo que del Líbano desciende. Viento del norte despierta, viento del sur ven acá. Soplen en mi jardín, esparzan su fragancia. Que vengan amados a su jardín y prueben sus frutos. Y hasta el versículo 1, el 5 del versículo 1. He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo mirra y bálsamo. Allí me sacio el panal y de su miel. Allí me embriago de vino y leche. Todo esto me pertenece. Amén. ¿Se dieron cuenta? Bueno, para los que tienen pareja, si se dieron cuenta que es básicamente la consumación del matrimonio en una boda. Primero empieza el rey Salomón alabando a su doncella, a su pareja, diciendo lo hermosa que es, su aspecto físico y todo lo demás. Alaba también su hermosura, que no ve en ella mancha, dice el versículo 7. En el versículo 12 nos habla de la virginidad de la mujer. Si se dieron cuenta, dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Le sigue alabando a su esposa en el hecho matrimonial. Y luego ya en el versículo 16, cuando la esposa ya está desnuda, dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Y le dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Qué hermoso, qué hermosa palabra de Dios sobre el tema sexual. Y básicamente esto nos llega también a la conclusión en el capítulo 5, versículo 1, la sección C. Muchos teólogos han dicho que es la misma voz de Dios hablando a la pareja cuando dice en la versión Reina Valera: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados, refiriéndose al acto sexual en el matrimonio. Así que la Biblia lo dice, hay que disfrutarlo, sí, pero hasta ahora lo que nos enseña la Biblia es que tenemos que guardarnos puros, tenemos que guardarnos castos para ese momento. Vemos que hay una celebración, una boda, y vemos que se consume el matrimonio en el capítulo 4. Ahora vamos a ver la tercera parte, que es ya el matrimonio en sí. Y esto lo vamos a ver ya desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. ¿Cómo es la vida matrimonial de una pareja? Habíamos visto anteriormente y les había hecho leer Génesis, les había hecho recordar, y este libro nos hace entender que es una inversión ante la caída del pecado. ¿Se dieron cuenta? Quiero que vayan a Génesis capítulo 3, versículo 16, para que vean las consecuencias del pecado. Lucas, si lo puedes leer.
3:16. Si a la mujer dijo, multiplicaré manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces ahí vemos las terribles consecuencias del pecado, la maldición que hace Dios sobre la mujer. Y vemos que una de esas maldiciones o las consecuencias del pecado es que hay una tensión en el matrimonio. ¿Se dieron cuenta? Ya no sería algo armonioso, algo agradable, no, sino que ahora dice que la mujer va a querer controlar a su marido y que el hombre abusaría de su autoridad para dominarla, ¿no? Por eso es que nos dice, y tu deseo será para tu marido, o sea, el deseo de controlar a su marido, pero también le dice, y él se enseñoreará de ti. Vemos entonces esas terribles consecuencias, esa terrible tensión que va a haber entre Adán y Eva a lo largo de su vida, a lo largo de su matrimonio. Y vemos que entonces que con la llegada del pecado todo se ha distorsionado, los votos matrimoniales, y vemos entonces el egoísmo en ambas personas, ¿no? Y ustedes, los que están casados o los que tienen pareja, saben de lo que estoy hablando, saben que en ambos lados siempre va a haber una lucha por quién va a ser la cabeza del hogar. Vemos entonces que es así las consecuencias terribles del pecado, pero lo que el libro nos enseña es que no tiene que ser así. No tiene que ser así. En este sentido, el sexo en el matrimonio es quizás una de las visiones, dice, más puras que tenemos del cielo. ¿Se dan cuenta? Es algo de las visiones más, es como tocar un pedacito de cielo. ¿Por qué? Porque ahí en el cielo todas las cosas van a ser restauradas a la gloria edénica de la cual nos perdimos por causa del pecado. Quiero que vayan al capítulo 7 de Cantares, versículo 10. Ricardo, si lo puedes leer. El versículo 10, no, está bien. Pero bueno, vemos ahí entonces en Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 10, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Eso es lo que debe ser una vida matrimonial, como la palabra de Dios nos manda, donde es el amor abnegado, donde ya no hay relaciones egoístas, tal como habíamos visto en Génesis capítulo 2, como se muestra en el capítulo 2. Entonces el matrimonio como debería ser, es así. Por eso es bueno estudiar el libro de Cantares para que sepan cómo debe ser el matrimonio. La mujer no busca controlar y a su vez ser explotada por el hombre. En cambio, el hombre está cumpliendo su papel de liderazgo amoroso y deseando a su esposa. Cuando hay una correcta función de roles dentro del matrimonio, es ahí donde la mujer expone, como dice ahí, yo soy de mi amado y conmigo tiene contentamiento. Los que están casados, los que tienen pareja, eso tenemos que buscar de nuestras mujeres, ¿no? Que ellas se sientan contentas en el matrimonio y que nos digan a nosotros que somos sus amados. Eso debería ser lo ideal, que no haya conflictos, que cada uno cumpla su rol como debería ser. Bueno, ya entonces, para terminar, vamos a las conclusiones.
y vamos a ver dos conclusiones, dos enseñanzas claras que vemos en este libro. Y la primera es que aprendemos que el sexo ocupa un lugar muy alto en la economía de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que el sexo es muy importante para Dios. Es muy importante. Y que sus seres creados deben mantener el hecho puro en el matrimonio. El sexo no es malo. El sexo se hizo como bendición de Dios para nosotros. Por eso es que si tú, hermano, que estás soltero, estás escuchando esta clase, debes honrar a Dios manteniéndote puro, casto, virgen, hasta el matrimonio, porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Y ya dentro del matrimonio, nosotros también debemos mantener puro el hecho matrimonial, no adulterando. Como vimos, este es un libro que nos enseña sobre la monogamia. Obviamente después Salomón pecó y tuvo más de, no solamente tuvo a la Sulamita, sino que tuvo 999 mujeres más, pero vieron ahí el problema profundo en el que se metió. Debemos respetar el hecho matrimonial, hermanos. Eso es lo que aprendemos, y que el sexo es una bendición de Dios para nosotros. La segunda conclusión, el segundo aprendizaje es que este libro es una guía maravillosa para el sexo y el matrimonio, pero también es una hermosa descripción del amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ama de una manera muy profunda, como si realmente un hombre y una mujer estuvieran en una intimidad. Dios nos ama de esa manera. Su amor es puro, su amor es santo. Nos ama con esa inmensidad que solamente una pareja puede tener hacia su pareja. Porque nadie de acá, bueno, los que tienen matrimonio, en el caso de los hombres, no querrían acostarse con otra mujer. Y en el caso de las mujeres, tampoco les gustaría tener sexo con otra persona, ¿verdad? Es algo repugnante, es algo asqueroso. No debería pasar ni siquiera por nuestra mente. Y debemos concluir que Dios también es así, que Dios nos ama de esa manera, íntimamente, con profundo amor, y que nos ha escogido como su pueblo, y no nos va a abandonar también. Nos va a amar hasta el fin. Y les hago, leyendo este libro, se me ocurrió un ejemplo para las esposas, esto va para las chicas. Imagínense a tener a Jesús como, bueno, Jesús es el esposo perfecto, ¿no? La Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa y Jesucristo es el esposo, alegóricamente. Pero imagínense eso, mujeres de la esperanza. Imagínense tener al esposo perfecto. ¿Cómo sería, Gaby? ¿Cómo sería para ti el esposo perfecto? Yo le doy uno. Hay uno que detallista. ¿A las mujeres les gustan los detalles o no? Sí, que les regalen flores, chocolates, quizás algún piropo. Por eso a veces envidio a Johnny. Bueno, no está Johnny, todavía no vino. Pero a veces, vieron que a veces él sube a sus redes sociales, le lleva mariachis a Jezabel, flores. Yo le digo, pará, Johnny, nos estás haciendo quedar mal. Pero en realidad eso es lo que quiere una mujer, ¿o no? Que sean detallistas. ¿Qué más sería un esposo ideal? Que te escuche, que sea atento, sí, que esté atento a tus necesidades. Jessica, para ti, otro aspecto de un hombre perfecto. Amoroso, muy bien. Sole, que estás por ahí al fondo. ¿Amable? Buen padre, muy bien. Que se preocupe por los suyos.
Las chicas solteras, a ver. ¿Qué cocina? Rocío, ¿sí? Casi por ahí, casi por ahí. Rocío, ¿tú algo que te gustaría en tu futura pareja? Obediente, muy bien. Oh, no, no. Pero obediente a la palabra, me imagino. Brenda, tú que estás allí ocultada también, ¿algo que te gustaría en tu futura pareja? ¿Cómo? Ah, no sabe. Bueno, pero esté atenta a estos detalles, porque estamos describiendo acá al hombre perfecto. ¿Cómo sería? Entonces, el hombre perfecto vimos que tiene que ser detallista, cabeza o líder del hogar, amoroso, proveedor también, que sea buen padre, que sepa escuchar, que sea paciente, un hombre también con todas las letras, o sea, un hombre varón de Dios, un hombre de verdad. Hace poco tuvimos con el grupo de hombres cómo tendría que ser un hombre bíblico. Vimos esos detalles. Imagínense ahora entonces, mujeres, ustedes tienen al hombre ideal. Viene este hombre, ni bien viene su trabajo, viene con una flor, con una rosa, se pone a cocinar, como dijeron por ahí, se pone a escuchar, pregunta cómo fue de tu vida. O sea, un hombre perfecto. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Sí? Muy bien, sí. Lamentablemente eso es lo que pasaría. Abusarían, como dice Fer. Y eso es lo que pasa en realidad con nosotros, si se dan cuenta. Jesucristo es el esposo ideal, el hombre perfecto, y la iglesia es la esposa imperfecta, pero que va camino hacia la santificación. Por eso es que en el libro de Efesios dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, dice. Es así, hermanos. Entonces, quiero que les animo a que estudien el libro de Cantar de los Cantares. Como les dije, nos enseñan muchas cosas hermosas sobre el rol matrimonial, el sexo, cómo el amor de Dios hacia nosotros y cómo debería ser, ¿no? Como les dije, un hombre perfecto y cómo debería actuar la esposa también, de una manera correcta, si el hombre se esfuerza por ser ese hombre. Bueno, terminamos. Ricardo, ¿quieres orar, por favor?